Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas. ¿Qué haces, Peti? ¿Qué haces, Carito? ¿Cómo les va? Entramos 2 minutos tarde hoy. Hoy vamos a hacer un vivo con la doctora Mónica Asturizaga, la genia, un personaje, una médica excelente, con la que me llevo muy bien y admiro mucho todo su trabajo y cómo lo hace. Hola a todos. Doctora Molina, ¿cómo le va? Siempre acompañándonos. Bueno, la estamos esperando. Es una médica que tiene una amplia experiencia en imagenología mamaria. Hola a todos. Hola. Jessy, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a estar hablando, vamos a esperar a que se conecte. Vamos a estar hablando de qué hacemos cuando nos palpamos un nódulo. En qué porcentaje de casos es peligroso, nos tenemos que preocupar, qué tenemos que hacer, qué estudio es el indicado, cuándo tenemos que hacernos ecografía, cuándo mamografía, cuándo un nódulo es sospechoso, qué características tiene ese nódulo, qué tenemos que hacer. Bueno, no la tenemos todavía en línea. Vamos a ver qué es lo que le ha pasado. No la tengo en línea, no la vi. No la tengo en línea. ¿Qué hace, Jimé? ¿Cómo estás? Bueno, esperemos unos minutitos más. Es una médica que tiene mucha experiencia en lo que se llama ecografía automatizada o ABUS. Vamos a preguntarle en qué casos se utiliza, cuáles son los beneficios de hacerse una ecografía automatizada o los perjuicios, qué pro y qué contras tiene, en qué casos no se puede hacer, en qué casos sí. Buenas a todos. Bueno, nos falta la oradora. Jay. Bella. No la tengo a la oradora. No la tengo. Bueno, vamos a esperarle unos minutitos. Viejita, Cristinita y Pedrito. No puedo, estoy cansada, son las 8 de la noche. Te juro que hasta ahora no puedo remarla. Sí, escribile que se conecte, que ya estoy remándola. Hasta ahora no puedo remarla. Maru, ¿cómo estás? Bernardita, linda, ya no te cruzo más. Nati. Bueno, es importante, es importante, yo creo que cuando uno va a un centro de imágenes, es importante llevarse un diagnóstico. Somos de la idea que uno cuando llega a un centro, por lo que fuere, por la causa que fuere, tiene que irse con un diagnóstico.
Muchas veces en muchos centros, ¿no? Tienen como la política de gestionar otros estudios y una vez se va un poco con la incertidumbre de tener que volver a ver al médico, de tener que volver a solicitar un turno. Yo creo que cuando un paciente llega a un centro a hacerse un estudio, se debe llevar un diagnóstico. Eso es lo más importante para mí. Y también se debe llevar calma cuando no tiene nada, Varelita, y una palabra certera cuando tiene algo. Eh, Vamos a ver qué es lo que nos dice Mónica al respecto. Está tratando. Bueno, que siga tratando, que salga y que se vuelva a conectar. Yo no me voy porque si no se pone en pausa, pero que salga del vivo y que vuelva a entrar al vivo. Igual nunca la vi ni que entró al vivo. Decirle que es en el vivo de Cima, porque recién probamos desde otra cuenta. Decirle que no es desde la cuenta anterior, porque capaz que está en la cuenta anterior. Varelita, mandame un mensaje. Ahí estabas tú, ahí apareció. Ahora que me mande la solicitud. Hace 10 minutos que lo estoy remando. Son las 8 de la noche. Ya estamos para los fideos y irnos a la cama. Bueno, ahora que me aparezca la solicitud. Claro, vamos a remarla. Ahí está, mi vida. Te la voy a cobrar esto. Ahí estás. Ah, tú. Llegué. Mi vida, hace 10 minutos que me tenés hablando pavadas acá. Es que se me caía el teléfono. Bueno, no importa. Es el Bueno, backstage. basta. La gente no Basta, tiene basta, por qué basta. saber estas cosas. No, tal cual. Está Bueno, tranquila. sí, está Varelita, le dije que te mande un mensaje. Ah, bueno. Sí, noté que me caían mensajes y no. Pero bueno, tengo la computadora lejos. Bueno, mi amor, gracias por estar acá, gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a vos por invitarme, a todo el equipo que trabaja con vos, por este espacio que crearon, que realmente está muy bueno porque, como te dije en alguna oportunidad, es importante hacer cosas que también involucren a la comunidad. Y creo que lo estás logrando con conversaciones que son menos técnicas, muy cotidianas y de mucho interés. ¿Te acordás que en algún momento habíamos dicho de hacer más charlas a la comunidad o de hacer capacitaciones? ¿Te acuerdas? Sí, Bueno, sí, hablamos muchas pavadas, pero dentro de una de las cosas serias, Sí, tal cual, porque yo creo que nosotros los médicos tenemos la oportunidad de comunicarnos y de aprender y de estar actualizados y de tener la duda con el colega con quien podemos desasnarnos, pero pasa que la población general, que después terminan siendo nuestros pacientes, buscan todo en Internet. Entonces, este tipo de espacios que creaste, en el cual cualquier persona se puede conectar para entender lo que es una microcalcificación, que no todos los nódulos son malignos, que no todas las categorías BIRAT, como una vez, yo creo que esta anécdota la conocés, de una paciente que fue a la médica y le dijo, el año pasado me pusieron BIRAT 3, yo antes tenía BIRAT 2, ahora me vengo porque tengo BIRAT 4 y después ¿qué sigue? Como que todos los años iba madurando su BIRAT, ¿no? Entonces terminan cayendo en el gran doctor Google, que termina siendo un problema muy grande, o en la vecina que les cuenta su experiencia y que no necesariamente va a ser la experiencia de ella. Entonces estos espacios están buenos para desmitificar muchas cosas y enseñar, porque creo que nosotros también tenemos que ser comunicadores. y vos sos una gran comunicadora, sos una gran vocera. Muchas gracias. Y que siempre te dije que llegás mucho a la gente. Al paciente llegas mucho, al colega también, a todos tus pares. Nada, es una persona extremadamente carismática y que es un placer compartir muchísimas cosas. Bueno, yo te necesito presentarte para el quien no te conoce.
por favor. La doctora Mónica Asturizaga es especialista en diagnóstico por imágenes, acreditada en imagenología mamaria, es la coordinadora del área de la mujer de IMAT y médica asesora de MAGMA. Eh, Nada, me ha tocado compartir contigo cursos y me he llevado mucho aprendizaje, desde lo teórico y desde lo humano también, y por eso es mi manera de agradecértelo. Bueno, muchísimas gracias, Mariana, muchísimas gracias. Sí, me acuerdo de las muchas veces que compartíamos esos lunes con los alumnos y este afán de también dar clases, enseñar a la Con gente que se Varelita, está formando, con Alejandra Varela, con la doctora con la Camparier, doctora Cambarieri. con tanta gente linda que nos fue acompañando como invitados y también como docentes. Y esta situación de enseñar, ¿no? Porque yo creo que el que trata de transmitir lo que sabe es en realidad el que está haciendo un ejercicio de bien, porque nadie se va a llevar todo el conocimiento a la tumba. Entonces, qué mejor que poder darle a otros, encaminar a otras personas para que puedan seguir lo que humildemente uno fue aprendiendo y todavía se puedan perfeccionar más, ¿no? Y creo que el hecho de poder estar en el capítulo de Mama dando clases y rodeándonos de alumnos es un poco esta generosidad, es demostrar esta generosidad con práctica. Porque si no es muy sencillo decirlo desde la palabra, que hay que enseñar, pero lo lindo es poder haber estado o estar dando clases enseñando, ¿no? Y bueno, y hoy nos toca un tema que es un poco eso, es tratar de ver qué nos pasa, pero que en realidad este tema cuando lo conversamos, creo que más que un tema donde nosotras seamos protagonistas, creo que todas las personas que nos acompañan van a hacer un poco el tema. Porque, ¿qué nos pasa a nosotros los médicos cuando encontramos una lesión sospechosa después cuando terminamos la ecografía o cuando terminamos o cuando estamos haciendo una biopsia? ¿Y qué le pasa a la paciente? ¿Y cómo nosotros nos manejamos con esa situación? Porque entre el médico y la paciente se genera un puente que muchas veces nadie se anima a cruzarlo. La paciente tiene miedo a preguntar y la médica o el médico, vamos a hablar a decir el médico en forma genérica, para no entrar en médiques y esas cosas, pero para hablar en forma genérica, vamos a hablar del médico. ¿Qué pasa cuando el médico no se anima a cruzar ese puente por temor a decir de más o tal vez decir de menos, que ambas cosas son peligrosas, ¿no? Yo creo que una de las cosas que por lo menos es lo que yo voy viendo en la práctica con los colegas, sobre todo más jóvenes, es el miedo a poner el 4, porque saben que el 4 es biopsia. ¿Y qué 4 pongo? Y cuando cuentan la lesión, describen la lesión, siempre minimizan, pero no porque lo quieran minimizar, sino porque tienen miedo ponerle un 4 de una subcategoría más alta de la cual correspondería. Y cuando una les pregunta por qué, si realmente ellas consideran que corresponde a esa categoría, una se termina dando cuenta que no, pero como que les da miedo plasmar en la hoja que puede ser un poquito más grave la situación. Ni hablar si la paciente llega a preguntar qué es lo que tengo, doctora, qué es lo que vio, porque esta es una pregunta recurrente. Entonces, muchas veces una en esa situación de no saber cómo manejar el tema, hace dos cosas, que lo he visto lamentablemente, utiliza palabras que no son las mejores, como por ejemplo, eh, no, tiene que ver a su médico porque este nódulo es feo o esta lesión es grave. Entonces la deja ir a la mujer con toda una carga que no la puede resolver en la esquina ni en el próximo día, porque sabemos que la medicina tiene sus tiempos. Entonces, no, uno a veces dice, bueno, pero yo digo esto para que la paciente no se duerma en su casa, pero ojo, porque por ahí sale tan aturdida que la pisa el auto en la esquina. ¿Y qué pasa si la médica dice, no te preocupes, es algo que tenés que estudiarlo, no te preocupes, pero es grave, doctora, porque la paciente siempre busca que le digamos si tiene cáncer o no lo tiene. Entonces siempre va a tratar de inducirnos a decir eso. Es grave lo que tengo, me tienen que operar, me van a sacar toda la mama. Y por ahí tiene una lesión que nosotros no podemos definir que realmente sea un cáncer, pero es una lesión sospechosa, ¿no? Entonces terminamos diciéndole, no, bueno,
no se preocupe, sí va a haber que estudiarlo, háblelo con su médico, etcétera, etcétera. Y tal vez la paciente dice, bueno, pero no me dijo que fuera tan grave. Y termina guardándose el informe y no yendo hasta el año que viene a su control cuando las cosas pueden ser más graves. Entonces, a veces a los médicos también nos ponen las pacientes en un lugar difícil. Y en esa situación aparecen los otros médicos, los cuales atienden a las pacientes en silencio, despiden a la paciente en silencio y cuando la paciente se va, no se siente bien tratada. Y eso tampoco está bien, porque yo creo que la primera medicación que una paciente debe tomar es la contención de parte del médico. Y esto hablo tanto de nosotros que hacemos el diagnóstico por imágenes, como los médicos que después a futuro la van a terminar acompañando en todo lo que implica su terapéutica, ¿no? Pero esta cosa de contención que nosotros debemos tratar de tener en el consultorio, que es exigirnos mucho, porque para la paciente es ella el 100% del caso, pero para nosotros es por ahí la paciente número 10. Entonces a lo largo de esa atención de 2 o 3 horas que está en consulta permanente, no puede dedicar la misma energía ni el mismo tiempo a todas por igual. Pero hay que tratar de darse ese espacio, ese momento, esas palabras. Yo soy de las personas que siempre trato de enseñar a los pacientes, les enseño porque dentro de lo que puedo enseñarles les explico todo lo que puedo, con las palabras ni terroríficas, ni tampoco las más ni tampoco las más, ¿cómo decirlo? Aquellas que puedan hacer pensar que la cosa no es importante. Trato de que se vayan, entendiendo que es importante que se sigan controlando, pero que no por eso tienen que salir corriendo y desesperadamente buscar un médico y que si no lo encuentran tienen que morirse en un pozo de angustia. Este, Creo que nuestra función de poder enseñar a los pacientes reduce su ansiedad. Y si logramos que se reduzca su ansiedad, vamos a hacer que la paciente de alguna manera ya esté contenida y pueda pensar mejor los tiempos y los médicos a los cuales va a consultar. No sé cómo Y se maneja de nuestros oyentes, no sé cómo es que viven esta situación, porque yo creo que la parte más difícil, o sea, cuando encontramos un quiste que sabemos que es una lesión benigna, no pasa nada, ni nos ponemos ansiosas nosotras ni nerviosas por el diagnóstico, y cuando la paciente nos dice tengo algo, no, nada importante o algo para controlar, que no te preocupes, vuelve en un año. El problema está cuando tenemos esas cosas que sabemos que no le podemos decir volver en un año, ni en 6 meses te vamos a volver a ver, o sabemos que estamos ahí en la situación que la vamos a mandar una aguja, y entonces creo que ese es el momento más crítico de nuestra función como imagenólogos. sí, yo creo que hay muchos puntos a evaluar en todo lo que dijiste. Nosotros como especialistas en imágenes, ¿no? Yo creo que debe haber más de uno que nos esté escuchando y siempre escucho la misma frase de elegimos esta profesión porque no nos gusta el trato con las pacientes. Eh, Gran mayoría dice Sí, eso, ¿no? sin Pero duda. bueno, en este caso, los que hacemos justo imagenología mamaria, el trato con el paciente es fundamental. Uh-huh. Y por otro lado, nosotros, y somos de los docentes, que damos cursos, que damos charlas y que podemos, no sé, enseñar cómo es la categoría BI-RAD, cuándo ponerla, cuándo no, cuándo hablar de nódulo, de características sospechosas o no. Quiero decir, siempre hablamos de tecnicismos, pero en ningún curso y en obviamente ninguna universidad, sea privada o sea pública, te enseña a tener empatía, Exactamente. o te enseña a escuchar, o te enseña a mirar a alguien a los ojos y decirle cómo anda, cómo se siente, qué le pasa. Creo que eso es netamente personal y yo creo que o venís o no venís, ¿no? Pero yo te puedo enseñar todo el libro del Bayrad, pero esto no sé si te lo puedo enseñar. Exacto. En mi función de ayudar a la formación de algunos médicos que salen de la residencia, en el momento que rotan conmigo en IMAT, yo a veces noto que hay como una distancia entre el paciente y el ecografista, por ahí tal vez es por timidez, otras veces por nerviosismo y otras veces porque
esta cosa apabullante del paciente preguntando todo el tiempo, tengo algo, estoy bien, ¿por qué me vio? Y demás, genera como una resistencia y a veces hasta como una situación de molestia, ¿no? En el profesional. Yo permanentemente cuando veo estas cosas, les digo a mis colegas, sé cálida. Eh, bueno, antes cuando nos podíamos tocar, yo suelo recibir a la paciente con un beso y si es una señora grande suelo incluso hasta ser mucho más afectuosa. Si se trataba de una biopsia, a mí no me molesta tocar al paciente, me gusta tocarla, siento que se genera, creo, sobre todo cuando hago intervencionismo, creo que las pacientes vienen como muy desamparadas, ¿no? Entonces uno las acuesta en una camilla y actúa de una manera muy automática, busca la lesión, coloca la anestesia, toma las muestras, dos o tres palabras con la paciente, luego, bueno, se comprime, otras explicaciones, todo es muy técnico. Bueno, ahora si le duele toma esto, si siente esto hace esto otro, todo es muy técnico. Pero no nos animamos a preguntarle, ¿usted está bien? Mirándole a los ojos, ¿está bien? ¿Quiere preguntarme algo? Porque cuando una lo practica, sí, es verdad, la paciente, muchas pacientes, algunas no, pero muchas sí, preguntan tantas cosas o lloran o manifiestan su angustia o sus miedos, y obviamente esto atenta contra los tiempos de atención. Pero tal vez toda esta cosa que está pasando con las citaciones espaciadas por el tema que estamos viviendo, nos ayuden a recuperar esa calidad de atención. Ojalá que así pueda ser, y aunque no podamos ahora tocar a la paciente o estar más encima de manera física, por lo menos lo podamos practicar desde lo auditivo, ¿no? Y perder ese miedo a que la paciente se nos ponga a llorar, a que la paciente nos diga, no, tengo miedo porque muchas mujeres lo primero que manifiestan es tengo hijos chicos, y a veces no saben ni siquiera lo que tienen, pero como se saben que están con una indicación de biopsia, se imaginan que detrás de esa biopsia viene un diagnóstico de cáncer. Y no siempre es así. Si tenemos personas que no son profesionales de la salud, debemos hacerles entender o saber que no siempre una biopsia es porque uno piense que esa mujer tiene algo malo, que nosotros hoy por hoy estamos biopsiando como una forma de diagnóstico más avanzado, un poquito más agresivo sí, pero en definitiva no es más que otro estudio en muchos casos. Y esto es importante porque todas las que vienen a biopsiarse muchas veces sienten que ya están condenadas a una enfermedad que tampoco es sinónimo de muerte, ¿sí? Y eso también está bueno explicarle a las pacientes, porque si nosotros como médicos, yo siempre pienso esto, ¿no? Si nosotros como médicos no creemos en nuestra ciencia, no vamos a poder nunca hacerle creer a un paciente que no se va a morir, si se hace los controles, si toma las medicaciones, si sigue un tratamiento. Ahora, si yo no creo en lo que hago, no me voy a atrever a decirle a alguien, no, usted quédese tranquila, que va a salir adelante, que en el caso de que yo sepa que tenga cáncer, que esa paciente tenga cáncer, ¿no? Entonces, no puedo transmitir lo que yo misma no puedo creerme. Pero si yo creo en la ciencia que estoy estudiando, en los avances tecnológicos, en los avances terapéuticos, ¿por qué no puedo decirle a una persona, no, escúcheme, esto va a ver que si sigue el tratamiento, si va al médico, las indicaciones que le den, va a estar todo bien? Yo me atrevo a decírselos. Creo que por lo menos las pacientes en ese momento se van con más fichas a favor de las que entraron, que seguramente cuando entraron estaban tan desahuciadas de tener que estar ahí sometidas a una biopsia, y por lo menos si es una lesión que ellas saben, porque muchas pacientes saben que tienen algo malo, si ellas sospechan casi sabiendo que están con una enfermedad agresiva, yo desde la ciencia, como representante, entre comillas, de la ciencia, al decirles que hay un montón de cosas para hacer, las estoy ayudando a que no se vayan tan mal, a que por un momento vuelvan a cultivar algo que se llama esperanza, que es muy difícil, ¿no? Qué linda que sos. Em, Vos sabés que me hiciste acordar mucho, se me vienen como flashback de situaciones pasadas, ¿no? De esto, de que creo que también saber comunicar a nuestros pacientes, creo que también es un ejercicio
que debemos cultivar como médicos, Ujú, porque no tenemos muchas veces que esperar. ¿Él tiene alguna duda? claro. Mucha gente te dice, no. Bueno, Ujú, listo, cámbiese y se puede retirar. tal cual. Y la paciente entra bloqueada, realmente que entra bloqueada, no sabe con qué personaje se va a encontrar y creo que muchas veces los que hacemos ecografía como primer método de alcance, tenemos como ese estigma, ¿no? Como el estigma de que no tenemos empatía, no sabemos cómo comunicar, no hablamos, hable con su médico le va a explicar, yo no le puedo decir nada porque y creo que con el tiempo también eso fue cambiando y menos mal, y por toda esta comunicación que también tenemos con los mastólogos o con los ginecólogos, se empezó a generar un grado de confianza en el que estamos respaldados, sabemos qué decimos, hasta dónde podemos hablar, pero siempre es importante eso que vos decís, ¿no? Para mí, o sea, nunca dejar a ir un paciente. Está bien, si bien hay pacientes que dicen, no sé, no me diga nada, porque los hay Bien, también, y uno ahí. también tiene que respetar Ujú, esos pacientes que te dicen, no quiero saber absolutamente nada, le voy a llevar el estudio cerrado a mi médico. Está bien, es su médico, yo soy la primera vez que me conoce, o capaz que me conoce de algún estudio anterior, pero no soy su médica, la que la conoce y la que siente confianza. Entonces, algunas personas te ponen ese parate y obviamente que hay que respetarlo. Pero la mayoría no, la mayoría está expectante de tu cara, de tu gesto, sí, 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 sí. de si moviste la ceja o no moviste la ceja, de si tragaste saliva o no tragaste saliva. Entonces, yo siempre, como vos decís, y creo que en eso somos iguales, de empezar a hablar y tratar de relajar la situación. Y cuando de repente llega la situación que vos decías de un nódulo sospechoso, eh, de repente informarle a la paciente que tenemos un hallazgo, que lo vamos a analizar, que no se asuste cuando agarre el estudio y encuentre el BIRAT4, Ujú, que el estudio, que la biopsia la podemos hacer ahí mismo, que no tiene que ir a otro lugar si no quiere, o sí puede ir a otro lugar si su médico le recomienda otro lugar, por supuesto, pero que la biopsia va a ser ahí, acostada, como está. Yo siempre le digo, va a estar acostada en la misma posición, van a ser 10 minutitos, no va a doler nada y nos quedamos tranquilos de que tenemos el nombre y apellido, ¿no? Entonces noto que se van con otra actitud sí, y probablemente vos informaste la sospecha de un nódulo y la ujú, paciente se va hasta tranquila. sí, 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 sin duda, claro que sí, sí. Es como vos decís, la paciente se ve con su ginecólogo o ginecóloga y está acostumbrada a dirigirse a esa persona anualmente con sus controles, hasta que un día la ginecóloga le dice, no, tenés que hacerte un estudio. La mandan a un centro donde la recibimos nosotros que nunca nos vio la cara. La recibimos y le decimos, bueno, se saca todo de la cintura para arriba. La mujer se tiene que desnudar frente a una persona que, como mucho le dice, soy la doctora Mónica Asturizaga, ahora sáquese todo de la cintura para arriba, venga, acuéstese acá. La verdad es que creo que son más cálidos en un gimnasio cuando estamos de esa manera, como cálidos cuando tenemos un personal trainer que te dice, vení por acá, gordita, qué sé yo, ahora te subo a este equipo, vas a correr 10 minutos, si te sentís mal avísame. Creo que el personal trainer tiene más empatía que muchos colegas que actúan de una manera tan, tan fría, tan técnica, ¿no? Y yo creo que es un gran error, porque en realidad también esto está bueno que lo sepan las técnicas radiólogas, porque yo siempre digo que hacer una mamografía es, es como hacer un helado, digo, como servir un helado. Siempre hago esta analogía, aunque parezca muy peyorativa, pero en realidad no lo es, porque yo siempre digo, cuando vos vas a una heladería y querés un cucurucho bañado en chocolate, mirás a todos los heladeros y esperás que te atienda el que mejor lo sirve, el que más alto te lo da. Cuando haces una mamografía, no podés mirar cómo hacen las técnicas, pero una como médica que la tiene que informar, siempre va a preferir que la mamografía de su mamá la haga la técnica que artesanalmente logre incluir y posicionar mejor esa mama, porque me va a ofrecer más información. Pero para que ese hecho se cumpla, ¿qué tiene que suceder primero? La paciente tiene que estar tranquila, tiene que estar relajada, tiene que entregarse a esas manos frías que la van a tocar y posicionar. ¿Y eso cómo se logra?
No se logra con abrir la puertita y decirle, señora, pase por acá, póngase la bata, venga, como él se meta la panza, saque la cola. No, se logra, claro, se logra mediante la conversación. Yo necesito que usted esté tranquila, este es un estudio que no le va a doler, porque la mujer cuando se hace una mamografía, la primero llega pensando que le va a doler. Y si una no logra romper esa barrera, la mujer le va a doler, claramente que le va a doler. Y probablemente el estudio no sea satisfactorio y probablemente se tenga que volver a repetir. Entonces, cuando nosotros nos toca jugar del lado de recibir a la paciente para hacer la biopsia, si no rompemos también ese hielo y no le damos esa confianza y no logramos relajarla por un momento, no la vamos a poder posicionar bien en una camilla estereotaxia, nos va a costar un montón en el ecógrafo porque nos va a respirar profundo, porque se va a mover, porque va a toser, nunca tosió en su vida, pero va a toser, le van a pasar un montón de cosas, o de golpe va a llorar, o va a sentir que le baja la presión, entonces una tiene que parar todo para que recupere. Y todo eso se puede solucionar, no digo siempre, porque siempre vamos a tener medicina perro verde, que por más que le hagamos una fiesta de bienvenida, la señora cuando ingrese va a hacer un cuadro de nerviosismo y desmayos y demás, pero la gran mayoría va a responder bien a este ejercicio de parte nuestra. Y nosotros vamos a habernos facilitado el estudio, vamos a haber podido tomar una buena calidad de muestras y tener un buen resultado para el patólogo, ¿no? Que en definitiva también es el que depende de nuestro trabajo. Entonces creo que todo es una cadena. Y a veces invertir un poquito más de tiempo y romper las personalidades de la timidez o de la seriedad y recibir al paciente con una sonrisa y recibir al paciente preguntándole la entrada, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo está? ¿Bien? Es como decís, Marian, hay pacientes que son impenetrables, que una no le puede, porque se da cuenta, porque también una sabe qué paciente sí, qué paciente no. Una sabe que a esa paciente es mejor dejarla en su silencio, porque de golpe cualquier pregunta o cualquier intento de conversación va a terminar siendo mucho más chocante para esta mujer. Entonces, bueno, esto lo iremos aprendiendo con la práctica, pero si hay algo que seguramente nos va a salir mejor, es empezar a romper el hielo y preguntarle a esa persona que ingresa a la sala cómo está, necesita algo, explicarle lo que le voy a hacer de entrada. ¿Cómo le va? Yo soy la doctora Mónica Frizada, le voy a hacer una biopsia, esto es así, quédese tranquila, contarle todo. A nosotros cuando hacemos biopsias y le contamos a la paciente todo lo que le estamos haciendo, muchas nos agradecen, hay otras que nos dicen como vos, no, ni me digas lo que me vas a pinchar, ni porque no soy afóbica a las agujas, pero muchas de ellas dicen, gracias porque todo lo que vos me ibas explicando yo me iba tranquilizando. Y eso está muy bueno para ellas y luego en consecuencia para nosotros, ¿no? Y como siempre digo, aunque sea ese momento, que es el primer momento traumático, no lo sea tanto, le vamos a reducir un poquito la cosa de la ansiedad, del miedo, de la desconfianza, estoy acá en una sala sola con gente que no conozco, que no sé qué me van a hacer, y que de golpe me lo hacen todo en silencio, y después automáticamente me dicen, bueno, listo, ya está, vestite, chao, que sigas bien, volvé con tu médico, no sé, me parece muy de cajera de banco, ¿no? Sí, De sí, pero es verdad, yo creo que el momento de una punción es un momento puede llegar a ser hipertraumático para una paciente. Y probablemente, muchas veces yo digo, uno en el transcurso de la vida, ¿no? Cuando uno se somete a controles de rutinarios mamarios, probablemente muchas veces tenga que someterse a alguna biopsia, ¿no? No solamente una vez. Bueno, hay gente que nunca se va a someter a ninguna, fantástico, pero hay otras que sí, que probablemente se sometan a una biopsia, le dé todo bien, a los 2 años indiquemos otra biopsia, le dé todo bien, Uh-huh. lo que fuere, pero yo creo que de hacer ese momento que puede ser horrible para esa persona, hacerlo hasta un momento agradable, es un don. Y si no tenés ese don, como vos decís, trata de vencer tus barreras, trata de ponerte en el lugar de la otra persona. Vos no sos acá la que tiene el problema lo tiene la paciente. La angustia la tiene la paciente. Vos sos
una favorecida, ¿no? En todo esto, porque estás trabajando, porque estás bien de salud, porque tenés tus cosas más o menos organizadas, no importa las batallas que uno tenga, no las traslades al paciente, porque el seguro. paciente viene con un bagaje de angustia y de ansiedad espantoso, como vos decís, tanta angustia por un 4A, porque es un nódulo que tiene baja sospecha. No, no importa, no importa. La paciente, como le dicen muchas, la paciente ya está pensando en qué peluca se va a comprar y dónde la va a encargar. No Ujú. importa lo que tenga. Cada uno siente que lo que tiene es lo peor que le puede pasar y como vos decís, piensa en sus hijos, su familia, su marido o lo que tenga. Entonces, ponete un minuto, olvídate de tu vida, olvídate de tus problemas y ponete en pro de esa paciente porque realmente la que le está pasando mal es ella. Y en definitiva todos te lo terminan agradeciendo. Y al final de que vos le hiciste una, dos biopsias, sangró o no sangró, se va y te da una sonrisa y te dice gracias por haberme hablado, gracias por el trato, porque eso no se paga. Una biopsia sí se puede pagar. Yo te puedo decir que esta biopsia sale tanta cantidad de plata y la puedes pagar en 3 cuotas, pero eso no se paga y eso no se compra y una a veces no sabe con qué persona cae. Y me acuerdo, recién la leía a Caro Pantol que decía que los imagenólogos mamarios cumplimos un rol comunicador mucho más importante, también por la confianza del ginecólogo, de los mastólogos que nos derivan. Vos sabés que hace un par de años, una médica, yo estaba atendiendo a una médica que está muy nerviosa con vos y que necesita que la llames. Bueno, dije yo, está bien, está el teléfono, la Ujú. llamé, una ginecóloga de muchísimos años de experiencia y de antigüedad, me dice que había hablado con una paciente y que la paciente estaba muy nerviosa y que a partir de ahora yo no podía hablar más con ninguna paciente, no le Ujú. podía comentar nada a ninguna paciente que me limite a hacer mi trabajo. Yo temblaba, ¿no? Y le digo, pero mi trabajo no es callarme la boca. Vos sos, y le digo, no, doctora, usted está confundida, yo no puedo hacer eso, yo no puedo callarme la boca. Me dice, porque la paciente es mía y yo soy la que le voy a decir. Y le dije, discúlpeme, doctora, si usted quiere que yo no atienda más a las personas que van a su consultorio, perfecto, dejémoslo asentado, pero yo no voy a hacer eso. Claro. Y es eso lo increíble, ¿no? De darte cuenta de que con tus palabras podés dar muchas más cosas de que con tu silencio. Sí, tal cual, sí, sin duda, sin duda. Y a veces lamentablemente sabemos de algunos colegas, ginecólogos, mastólogos, que son muy celosos de sus pacientes. Entonces es como que uno, pero esta paciente es de este o de ella, mejor no decir mucho. Pero no es necesario decir mucho tampoco. Yo creo que también, o tal vez está bueno decirlo como enseñando, ¿no? Yo siempre cuando me encuentro frente a un BIRAT 3, por ejemplo, un paciente que tiene que controlarse cada 6 meses, y la paciente me dice, ¿y ahora qué me van a hacer? ¿Qué tengo? Tengo un nodulito que, bueno, para controlarlo. ¿Y cada cuánto me van a controlar? Y bueno, deberían controlarlo cada 6 meses, pero hay que hablarlo con su doctora porque en estas cosas hay que evaluar también la historia personal suya, los antecedentes, etcétera, etcétera. Y trato de generar un diálogo con la paciente, porque si yo le digo a la paciente estrictamente, tienen que controlarla en 6 meses, y llega a ir a su médica le dice, prefiero que te biopsies, te genera una pelea matrimonial. Entonces me llaman a mí para decirme por qué yo le dije a la paciente, por qué le expliqué el numerito que le puso, que es absurdo, porque en definitiva el numerito la señora lo puede buscar en internet y va a saber lo que es. En realidad ahí debería, esa pelea que no puede sostener él o la ginecóloga, terminan, lo que te pasó a vos, pateándotelo a vos, porque no hay una capacidad de contención de parte del colega que era, digamos, el dueño de la paciente. Empezando porque nadie es dueño de nadie, con lo cual eso ya estaría mal en Sí, principio. sí, sí. Pero, pero bueno, yo lo que trato de hacer es contarle toda la historia. Puede ser que la manden a hacer controles cada 6 meses, pero también habría que ver su situación personal, pues tal vez la manden a hacer una biopsia y bueno, probablemente también la controlen en un año, pero trato de contarle toda la historia, porque nunca sabemos quién está del otro lado, cómo lo puede tomar.
Eh, Lamentablemente sí, hay médicos que quieren trabajar como que el paciente es propio y los pacientes no son de nadie. Y justamente como los pacientes no son de nadie y los cuerpos no son nuestros cuando hacemos una biopsia, a mí me gusta contarle a la paciente todo lo que le voy a hacer, porque el cuerpo es de ella. Es más, a veces las pacientes me dicen, gracias por contarme, yo siempre le digo lo mismo, ¿cómo no le voy a contar si el cuerpo es suyo? Le tengo que contar, claro, porque es lo más lógico del mundo. Yo tengo que contarle lo que le voy a hacer a su cuerpo para que usted me diga si quiere o no que lo haga. Después veremos por qué puede pasar si no lo hacemos o qué puede pasar si lo hacemos, pero le tengo que contar. Entonces, esto me parece que el momento que un médico respeta a un paciente, también respeta al colega, ¿no? Nosotros somos tan médicos, lo que pasa es que yo creo que durante muchos años nosotros los imagenólogos estábamos destinados a estar detrás de un negatoscopio o de un ecógrafo y nos manejábamos mediante una especie de carta con 4 o 5 frases ya estandarizadas, que era nuestro diagnóstico, y ahí en más la persona que lo recibía determinaba cómo seguir o no, si creernos o no. Y a veces nos encontramos con que hay médicos que siguen queriendo hacer ginecólogos o mastólogos, por suerte cada vez es menos, pero a veces encontramos que les pedimos que hagan una cosa a través de una categorización BI-RAD y hacen otra. El paciente está en el medio, pero bueno, al año siguiente nos encontramos con que esa lesión que le dijimos que la estudie no la estudió y la situación puede haberse agravado desde la imagen, claramente también desde la clínica. Y recién vemos que ahí se toma una actitud cuando le decimos, mirá que te dijimos el año pasado que biopsies y este año ya la cosa está un poco más grave. Lamentablemente también tenemos esas situaciones. El lugar del imagenólogo creo que no es el más fácil, porque estamos en el medio del camino del diagnóstico. Estamos entre el médico que fue toda la vida el médico con el que se vinculó esa paciente y el que a futuro la va a recibir y va a terminar siendo su médico acompañante durante todo el tiempo del tratamiento de ese paciente. Entonces es como que nosotros y el patólogo el patólogo es como la nube, ¿no? Porque es una persona o es un profesional que nadie lo ve. El paciente, uno le dice, no, esto lo tenemos que mandar al patólogo. Y yo muchas veces me imagino y digo, ellos deben pensar que es como un ser que está en la nube, porque le decimos que lo tenemos que llevar al patólogo, cuando venga el resultado del patólogo, pero el patólogo físicamente nunca está entre nosotros. Entonces viene la nota con el resultado y eso es lo que se le envía a la paciente, pero la paciente no es como nosotros que nos ve y nos dice, bueno, usted es la doctora fulana, sí, yo soy intervencionista, o yo soy el ecografista, yo soy la radióloga que la va a atender. Entonces, nuestro lugar a veces también es un poco difícil en nuestro lugar como imagenólogos, porque nos ha costado mucho tener el crédito de los ginecólogos y de los mastólogos. Hoy ya tenemos un espacio ganado que creo que tenemos que conservar, y también de eso va a depender mucho no solo la credibilidad con la que trabajemos, sino la contención que le demos a esos pacientes y que esos pacientes cuando van de vuelta a su ginecólogo, mastólogo, oncólogo, lo que sea, digan, me siento conforme al lugar donde usted me mandó, porque me trataron muy bien, porque nos hemos encontrado también con pacientes que dicen, no, me fui a hacer una ecografía, me hicieron la ecografía y la médica que me hizo la ecografía o el médico que me hizo la ecografía me dijo que me tenía que operar y no le dijo nada más. Y yo digo, wow, ¿qué le hizo de ecografía? ¿Con un transductor o con un microscopio? Pero no está bueno tampoco a secas tirar las cosas. Por eso es muy importante esto de que hacemos, que estamos hablando, ¿no? El tratar de explicar, el tratar de enseñar, pero, insisto, no podemos reproducir lo que no creemos. Si no creemos en lo que estamos haciendo, si no creemos en que ese nodulito es un barra 3, si no creemos que la ciencia está lo suficientemente avanzada como para que ese carcinoma in situ pueda tener un buen resultado, no creemos en esas cosas, no las podemos predicar. Entonces, terminamos dejando ir a la paciente con toda su bagaje de dudas o directamente ni siquiera generando un diálogo porque sabemos que hay respuestas que no vamos a poder dar. Hace un rato la doctora Alejandra Varela decía, cuando uno está del otro lado, se da cuenta de todas las falencias que tiene o de cómo te gustaría que te traten, ¿no?
Yo creo que sí, por supuesto que sí. Ojalá no nos tenga que tocar estar del otro lado, ¿no? Obviamente que no es que es la única forma de aprendizaje. Creo que sí, cuando a uno le pasa algo y se da cuenta de cómo lo atienden, te das cuenta de lo mal que hiciste las cosas o de lo bien o de cómo te gustaría que te lo hagan a vos. Y algo que vos dijiste hace un ratito que me parece fundamental es que aprovechemos los tiempos que tenemos ahora entre paciente y paciente, si bien obviamente que tenemos que limpiar todos los equipos y tenemos otro trabajo que antes no teníamos, que es el proceso de desinfección. Yo creo que tenemos que aprovechar este tiempo y este espacio que nos dan en tratar de hacer un poquito las cosas mejor. Porque creo que es el momento de repensar y tratar de cambiar lo que podemos cambiar. Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que hay cosas que vienen que no las veo todas. Yo no veo que todo lo que nos está pasando sea todo negativo. Va a depender de nosotros, en realidad, si es todo negativo o es positivo, o sacar lo positivo de lo negativo. Por lo menos esa es mi especialidad. Yo soy una persona que saca lo positivo de las cosas negativas. Entonces, encuentro en estas situaciones espaciadas, en la ausencia de los pacientes, el espacio como para poder eh, conversar o enseñar un poco más a cada paciente que se va, sanitizar la sala y recibir con alegría a la otra, porque siento que la sala está limpia, probablemente como si estuviese estrenando una sala, entonces me pone contenta que esté todo limpio y que sé que lo limpié yo y tengo confianza que está bien limpio, entonces recibo a la paciente con alegría y la despido también con alegría porque me dieron los tiempos para todo. Lo mismo a la hora de hacer un diagnóstico, ¿no? Ya no tengo esa cosa de saber que uy, hay una demora, que la sala, que la gente, porque estamos todos trabajando con otros tiempos y estaría buenísimo que estas prácticas que estamos teniendo en estos tiempos hayan venido para quedarse, ¿no? Y estas prácticas nos ayuden también a unirnos más al paciente, a generar un diálogo, una contención, porque eso es lo que, porque yo creo que esa es parte de nuestra función también. No sé, es como vos dijiste, la universidad no nos enseña a nosotros qué hay que hablar, qué hay que decir y hasta dónde hay que decir. Pero la humanidad sí, yo creo que el ser humano, este, como dice Varela, cuando uno está del otro lado se da cuenta cómo le hubiera gustado que lo traten. Yo creo que nos pasa en todo, ¿no? Todos fuimos al dentista seguramente tenemos mejores y peores recuerdos de algún dentista. Creo que es el médico al que nunca nadie, creo que nadie se eximió de ir al dentista. Y seguramente tuvimos un dentista que nos hizo doler todo y otro que nos hizo doler pero con una sonrisa y otro que no nos hizo doler. Entonces vamos a elegir a este, ¿no? Y yo creo que pasa un poquito así. Si nosotros logramos generar que el paciente se sienta conforme, se sienta contenido, se sienta atendido, esto es fundamental, ¿no? Que uno preste atención. A veces cuando yo escucho mucho a la gente mayor, que en sus quejas, cuando va a alguno u otro lugar, y tomo mucho eso, ¿eh? No es que me doy cuenta, por ejemplo, he escuchado el comentario de una paciente mayor que sintió que su médico no sabía lo que le estaban por hacer o el diagnóstico que le iban a dar porque consultó con otro en el mismo lugar donde estaba ella. Entonces eso ya a ella le dio duda de que si realmente este médico que la estaba viendo sabía o hacía lo que le decía el otro. Tenemos que consultar, lógico, porque gracias a Dios podemos hoy por hoy consultar con el colega. Pero a veces hay cosas que no nos damos cuenta, como reírnos en la sala, como que se escuche cuando estás atendiendo que otro está hablando, no sé, de Netflix. Entonces no parece un consultorio, parece un bar. Eh, Como hablar con tu asistente sin querer, tal vez sin darte cuenta de que el asistente te diga, ah, doctora, no se olvide que la paciente, como que entonces la que está acostada no vale, porque hay que pensar en que hay que decirle algo a la otra paciente. Esas pequeñas cosas que a veces no nos damos cuenta, que lo hacemos con mucha habitualidad, al paciente lo hacen sentir muy mal, porque ese es el espacio del paciente. Es como cuando uno hace terapia. La psicóloga no dice, ah, me esperas un segundito que ahora le digo a Juanito antes que me olvide. Claro, No, hola, estoy yo acá. claro, pero para Es mi uno momento. es mi momento. Y no es eso solamente que no lo debe hacer la terapeuta, la psicóloga. No lo deberíamos hacer nosotros. No deberíamos abrir la puerta para decirle a la técnica, ¿me traes la placa? No, tengo que esperar que la paciente se retire,
para decirle a la técnica, ¿me traes la placa? O yo salir a buscar la placa. O, no sé, atender el teléfono. Yo muchas veces dejo que el teléfono se muera. No atiendo el teléfono si estoy con la paciente acostada, porque yo no, por suerte, gracias a Dios, no atiendo partos, o sea que no creo que me estén llamando porque está por nacer alguien, y tampoco estoy en una terapia intensiva. Estoy haciendo estudios de intervencionismo y ecografías. Entonces, en ese momento, estoy abocada a esa paciente que está conmigo. Y si atiendo el teléfono, me habla la técnica, me recuerdan de fulanito, ¿cuál es el tiempo que le brindé a esa mujer? Entonces me encuentro sin darme cuenta, pero que ella sí se da mucha cuenta, preguntándole 3 veces, ¿cuántos años me dijiste que tenías? ¿Tenías antecedentes? No me acuerdo. ¿38? Sí, ¿me dijiste Claro, 38? No, 42. claro. Y la paciente dice, ya se lo dije 3 veces, no me presta atención. Si no me presta atención, ¿me estará mirando bien las mamas? Obvio, Entonces, indudable. damos cuidado con esas cosas, ¿no? Porque los pacientes, todo eso que para nosotros no nos resta atención, que podemos hacer el estudio con la misma excelencia, la paciente no tiene por qué creernos. Excelente. Haz tú. Te extraño. Bueno, ya vamos a hacer otro curso juntas. Tenemos que hacer otro curso. Sí, sí, sí. El Bueno, próximo. vos hace ya 5 años que estás haciendo. ¿Él? Sí, ya No tengo. sé. Claro, bueno, este es el año más raro. Este fue el año que no fue. Bueno, Pero espero que volvamos a hacer algún otro presencial. y bueno, ya veremos cómo lo hacemos. Gracias, mi amor. Te quiero mucho y espero verte pronto. Por favor, muchas gracias a todos, a todos los que estuvieron con nosotros escuchándonos, que es lindo que se puedan conectar, que puedan escuchar esto que estás generando, como te dije anteriormente. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por este espacio. Gracias, Astu. Un No, de beso nada, grande. Gracias a todos. Chaucito. Chao.